Así es, y bueno, uno de los puntos que siempre como padres y madres vamos detectando los problemas respiratorios es que muchas veces a través de lo kinesiológico podemos obviamente ayudar a nuestros bebitos y cómo poder justamente tener la certeza de que es necesario el trabajo kinesiológico, es lo que justamente vamos a abordar hoy día con nuestro kinesiólogo Iván Rodríguez, quien es justamente kinesiólogo de nuestra Universidad de Concepción, para abordar este tema que muchas veces nos cuesta como papitos y mamitas, pucha que nos duele cuando toca, ¿cierto? Todo ese aspecto kinesiológico cuando están con algunos problemas respiratorios. Bienvenido, Iván, es un gusto para nosotros poder tenerte aquí en esta conversación. No, muchas gracias, un gusto estar aquí nuevamente. Bienvenido. Sí. Vamos a iniciar entonces esta conversación en torno al tema respiratorio, porque nosotros, claro, nuestro cuerpo humano tiene un componente muscular importante, sin ello no podríamos vivir así de lisa y llanamente. Entonces, comentar un poquito cómo también esto se vincula a los otros sistemas, sistema inmune, sistema respiratorio, sistema digestivo, y cómo ahí obviamente nace también en las medidas de prevención o también de tratamiento en relación a estos temas respiratorios. Bueno, el sistema respiratorio es un sistema muy importante y que está plenamente integrado con todos los sistemas fisiológicos de nuestro cuerpo. Un poco que me antecedió, el inmunólogo lo mencionaba también desde la perspectiva de la inmunología, pero también el sistema respiratorio en sí tiene dos grandes funciones. Bueno, tiene más, pero en general tiene dos grandes funciones. Uno es el intercambio de gas, que es justamente una de las funciones más importantes y es la función vital que tiene para nosotros, el intercambio de gases, la absorción de oxígeno, la eliminación de CO2 en este caso. Pero también tiene una función de defensa, una función de defensa importante mediante el desarrollo de ciertos mecanismos como la tos, como el estornudo, y también en nuestros alveolos hay ciertas células que también, como la membrana alveolo-capilar es una barrera biológica nuestra, hay ciertas células que cumplen el rol de ser células de defensa, como los macrófagos alveolares, en fin, que también forman parte de nuestro sistema inmune innato, que le llamamos, en donde nuestro sistema respiratorio cumple un rol fundamental. Y desde esa perspectiva se integra plenamente con el resto de los sistemas fisiológicos para el cuidado y la defensa de nuestros pacientes frente a alergenos, antígenos, en fin. Y siguiendo con esa temática, ¿cuál es la importancia de poder tener preparada nuestra función pulmonar al servicio de muchas veces afecciones, problemas respiratorios, etcétera? ¿Cuál es la importancia de ir fortaleciendo nuestro sistema respiratorio y de qué manera probablemente se podría hacer en la práctica? Sí, bueno, la importancia es porque fortalecer, por ejemplo, nuestros mecanismos de defensa de nuestro sistema respiratorio nos permitiría hacer frente a el perjuicio generado por agentes injuriantes del ambiente, virus, bacterias, agentes nocivos, cuerpos extraños, en fin, que se alojen en la vía respiratoria, el tracto respiratorio y desencadenan los cuadros de inflamación aguda, bronquitis, bronquiolitis, faringitis, cuadros bronquiales generales, que todos son de resorte tanto en su etiología como en su etiopatogenia, desde el mismo sistema respiratorio. Y también, como nuestro sistema respiratorio es un sistema dinámico, es decir, funciona de manera mancomunado con nuestro sistema musculoesquelético, con la musculatura, los pulmones están alojados en la caja torácica y el aire ingresa y sale en nuestros sistemas por la contracción y relajación de ciertos músculos. El mantener una vida activa, musculatura activa, músculos fortalecidos, diafragma, intercostales externos, en fin, eso también ayuda mucho para mantener una buena función pulmonar. Hemos hablado harto de la importancia de la actividad física. Sí. Ahora llevémoslo al sistema respiratorio y también a lo cardíaco, porque este intercambio acelerado de los gases también tiene beneficios, refuerza las paredes cardíacas, también da mayor capacidad pulmonar. Sí, el ejercicio físico. Sí, si hubiese una manera simple de explicar cuál es el rol del ejercicio sobre nuestro sistema cardiovascular, el entrenamiento y el ejercicio físico sería algo así como un método para lustrar las arterias, digamos. O sea, permite barrer con depósitos de quizás residuos de respuesta de coagulación sobre el sistema, mejora la función endotelial, mejora la permeabilidad arteriolar, la perfusión de todos nuestros órganos, y eso mantiene un sistema cardiovascular funcionando en condiciones hemodinámicas estables y que obviamente permite una adecuada prevención del desarrollo de enfermedades cardiovasculares y cardiometabólicas, como lo primero, la insuficiencia cardíaca o la hipertensión arterial, o a largo plazo la diabetes y tal. Entonces, desde la salud endotelial, en el fondo, que es, digamos,
el lugar donde el ejercicio físico ejerce un efecto directo sobre nuestro sistema cardiovascular. Hoy en día el endotelio es muy importante en ese sentido. Hablamos desde la prevención siempre, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ya comienzan las enfermedades respiratorias? Y yo lo comentaba desde un inicio. Muchas veces como papá nos cuesta discernir si es que los niños necesitan ir a urgencias, necesitan los trabajos kinesiológicos que muchas veces se realizan en los pequeños y pequeñas que están frente a problemas graves, incluso desde todo este sector, ¿verdad?, de su cuerpo. Hoy día nos trae aquí, ¿cierto?, para ir comprendiendo la importancia justamente del trabajo kinesiológico para los problemas respiratorios. ¿Cuáles son esos principales problemas respiratorios y de qué manera la kinesiología se hace necesaria para poder ayudar a nuestros bebitos y bebitas? Sí, bueno, los principales problemas respiratorios que acontecen, sobre todo ya entrando a la campaña de invierno, una vez ya bajando la temperatura, cambiando la estación, son cuadros respiratorios. Primero cuadros altos como rinitis, faringitis y luego cuadros un poco más bajos como traqueobronquitis, bronquitis, cuadros bloquearios obstructivos, sobre todo en niños menores de 2 años. Y ahí, bueno, lo primero ya que me antecedió dio varios tips respecto al manejo de la temperatura corporal, que son muy importantes, no sobreabrigar a los niños, en fin, porque eso es una causal importante de resfrío en los niños. Pero ya yendo específicamente al plano respiratorio, es muy importante, desde lo general, la aireación del hogar, por ejemplo. Hay que considerar que los niños tienen una mayor capacidad secretora. Ellos producen mucho más secreciones que los adultos por unidad de área de tráquea o de vía aérea de conducción. Por tanto, frente a la exposición a cualquier alergeno o contaminante ambiental, los niños van a tender a hipersecretar. Y esa hipersecreción va a generar repercusiones en el sistema respiratorio mucho más que lo que pudiese ocurrir en un adulto, por sus diferencias anatomofuncionales. Y ahí importante es la aireación de los espacios y luego ya lo que los padres deben conocer, que son conocimientos básicos para la detección de los cuadros que pudiesen ser de mayor gravedad en los niños. Eso es clave. De hecho, si hay algo que mejoró y que generó una transición epidemiológica desde los 90 hasta el día de hoy, en cuanto, por ejemplo, a la mortalidad infantil por neumonía, fue a tener padres más capacitados y con capacidades para detectar de manera precoz ciertos signos, como cuáles, cuando vemos que las costillas se hunden en los niños. Las costillas están localizadas en el tórax del niño y, permiso, sí, para mostrar acá. Sí, adelante, vamos. El bebé, nosotros también queremos ver, nos vamos a acercar un poquito me voy a pasar por la cámara para ponerme este sector, para que nos vayas comentando entonces. La primera forma de detectar es cuando las costillas se hunden, ¿verdad? Claro, la retracción costal es cuando el niño, una vez inspirando, cuando él toma aire, lo lógico sería que el tórax se expandiera, pero acá el tórax se expande, pero además se observa un mayor... se marca mucho más el espacio intercostal. Perfecto. Vale. Y eso se marca en la zona subcostal, en esta zona, y en la zona intercostal, que es justamente la zona del tórax. ¿Ah? Vale. Ya. También en la zona supraclavicular, en la zona del cuello también se observa. Ya. Entonces ya cuando... Aquí y aquí más o menos para poder tomar ahí... Subcostal, costal y supraclavicular, en esas 3 zonas. Y ahí, bueno, ¿qué significa esto? Significa que el niño puede estar desarrollando un cuadro obstructivo o restrictivo que está haciendo que su musculatura respiratoria trabaje más. No olvidemos que el principal músculo inspiratorio es el diafragma. El diafragma se ubica debajo de la parrilla costal, es una cúpula, y cuando el diafragma se fatiga o empieza a desarrollar cuadros de fatiga, empieza a sobrecargar la musculatura de los espacios intercostales, que son los músculos intercostales externos principalmente. Y eso es lo que se marca acá. Claro. Y eso es un signo de alerta, eso debería alertar a los padres. También el que todo padre debe saber contar la frecuencia respiratoria de su niño, de su hijo. Cuando es más acelerada. Sentirlo respirar, claro, sentir su respiración. Y si viene con sonido. Si viene con sonido o no, si es una respiración con sibilancias audibles que se llaman. Uno le coloca el oído en la boca del niño y uno no debería escuchar sibilancias, solamente el flujo de aire que entra y sale. Y la fiebre también, ¿no? Bueno, lógicamente la fiebre, en general los cuadros bronquiales, sobre todo cuando son de origen viral, pudiesen empezar con hipersecreción primero y desarrollar fiebre en una etapa un poco más tardía, cuando ya predomina el cuadro bacteriano, por ejemplo. Esos ya son signos de gravedad o de mayor preocupación más que de gravedad. Porque un signo de gravedad, yo diría que debemos todos considerar, es cuando los labios ya se tornan morados. Sí. Eso se llama cianosis y es cuando la sangre pierde la oxigenación o empieza a perder la oxigenación.
y hay que tener especial cuidado en los lactantes. Hay que tener en consideración que un lactante que tiene cianosis, ese niño tiene una menor cantidad de oxígeno incluso respecto de un adulto. Los adultos desarrollan cianosis con niveles tensionales de oxígeno mucho más elevados. Cuando un niño desarrolla cianosis es porque realmente está en una vía de desoxigenación. Podemos estar frente a una insuficiencia respiratoria franca y eso ameritaría llevar al niño a la urgencia inmediatamente. Lógicamente, los niños, no por ser niños, deben, muchas veces, esto lo he escuchado de los padres de mis pacientes, que dicen, no, él es niño, total, tiene un poquito de moco, tiene un poco de tos productiva, pero eso es normal, es niño. No es normal, nosotros tenemos una producción de mucus que oscila entre 1 litro, 1,200 al día, pero nosotros no lo percibimos, eso lo deglutimos, no nos damos cuenta, uno hace una tos voluntaria y esa tos es seca. Y nos damos inmediatamente cuenta como papás cuando la tos es totalmente controlada y cuando ya empieza a perder la capacidad de respiración con esa tos que realmente viene desde adentro, porque ya obviamente estamos frente a un problema más grave. Claro, cuando la tos es productiva, que le llamamos técnicamente, que se escuchan que tiene secreciones, ahí es un signo de que mi sistema respiratorio se está defendiendo, porque finalmente la tos productiva se produce por hipersecreción y la hipersecreción es una manera que tiene el sistema respiratorio de defenderse. Así como está el broncoespasmo, el edema bronquial, también está la hipersecreción. No, y también el tema de la mucosidad, porque, bueno, en los bebés más pequeños no tienen esta capacidad de eliminarlo respirando fuerte hacia afuera, entonces ahí también viene un trabajo que a veces no es muy grato. Ocupar la perita, y que ahí es parte también. Y el trabajo kinesiológico que también eso queríamos también ver. El aseo nasal, ya que mencionaste lo del aseo nasal, es súper importante en los lactantes porque, como tú muy bien dices, la nariz, los niños no tienen la capacidad para eliminar sus secreciones nasales como los adultos, por tanto nos toca a nosotros como papás hacer el aseo nasal. A mí en mi caso como hermano mayor me tocó. Te toca, claro, a los hermanos mayores me tocó. Entonces ahí obviamente no es un procedimiento agradable para el niño, por supuesto. Es una situación normalmente de estrés para él. Entonces, la mejor manera de abordarlo desde alguien que va a ejecutar el aseo nasal es ubicarse uno detrás del niño. Uno con una mano contiene, uno puede ocupar una pierna o un cojín, se ubica detrás, entre el niño y uno. Con una mano contienes los brazos y con la otra sujetas la perita y haces la succión. Importante siempre es ingresar la perita con la perita apretada y soltarla adentro. Eso es algo muy básico, pero algo muy importante, porque si uno sopla la pera dentro de la nariz, obviamente las secreciones se van a hacer respiratorias. La principal causa de bronquitis en lactantes es la descarga posterior, o sea, las secreciones que se van hacia la vía quedando justamente por el poco aseo que realizamos. Exacto. La importancia también del agua, del suero fisiológico para poder ayudar justamente al proceso de ir ayudando con esta limpieza. Sin duda, puede ser suero fisiológico. Si no existe la posibilidad de comprar las presentaciones que venden en la farmacia, pero también puede ser agua, en el fondo. Pero agua, obviamente, tener precauciones que sea agua hervida, pero fría, agua que esté a temperatura ambiente. Lo importante es lubricar la nariz y favorecer la limpieza, la salida de las secreciones nasales. Y también la aerosolterapia, o sea, la adecuada administración de los inhaladores, que eso también es muy importante decir que el inhalador, que es el fármaco más utilizado para el tratamiento de las enfermedades respiratorias, o la presentación más utilizada en farmacología para las enfermedades respiratorias, todo inhalador tiene esto que se llama canister, que va dentro de este aparato que permite la atomización de la droga. Importante es siempre mover la droga durante a lo menos 30 segundos. ¿Por qué? Porque la molécula adentro se activa, se atomiza dentro del canister, y permite que esa molécula que dentro tiene una interfase líquido-gaseosa se transforme en gas adentro y luego sale como gas y eso puede ser inhalado. Y la importancia de la aerocámara. La aerocámara es clave. Para justamente ese proceso. Usar inhalador sin aerocámara es equivalente a usar el canister vacío. En eso realmente uno debe ser muy taxativo porque el inhalador sin aerocámara no sirve absolutamente de nada. La aerocámara en lactantes es importante que tenga una mascarilla para que cubra nariz y boca
Esta es un poco grande para nuestro pacientito, pero también hay presentaciones pediátricas. E idealmente ocupar aerocámaras que sean valvuladas. Eso es muy importante. ¿Cuál es la diferencia Sí, entre una eso- cámara valvulada? Bueno, es muy importante porque lo que uno hace cuando uno administra el inhalador, tú aprietas el canister, acá se forma una nube adentro. Claro. Vale. Entonces, como este es un procedimiento generalmente bajo estrés, Sí. el bebé puede estar llorando, lo ideal es que no esté llorando, por eso acá es muy importante generar empatía con el niño, en fin, vínculos. Hacerlo como un juego también. Exacto. Probar nosotros, que nos vean, Claro, que un sea juego. algo amable y no todo lo Tal contrario, cual. un espacio de estrés para ellos. Es tal cual eso, porque si el niño en el llanto, cuando él llora, cuando él Sí, grita, es peor. el flujo de aire exhalado, si no hay válvula acá, hace que todas las partículas que están acá formándose como una nube queden impactadas en las paredes de la aerocámara. Por la humedad que Exacto. se expulsa. Además se genera humedad, salen secreciones y tal. Ah, ya. Por eso es muy importante que sea valvulada en pediatría. Y bueno, la posición es igual como se los mostré para la aseo nasal. Uno contiene esto, importante. Acá se requiere un poco de destreza, pero bueno, los papás la adquieren, lo aprenden bien. Claro. Lo logramos. O los cuidadores. Y ahí se aplica el puff. Y uno debería contar hasta 10, teóricamente. ¿Por qué contar hasta 10? Porque es muy importante que el niño inhale, ojalá, todo el volumen que está dentro. Claro. Eso es muy importante. Si el niño ya puede recibir órdenes, uno puede pedirle, desde los 3, 4 años ya lo hacen y lo hacen bastante bien, uno le pide a los niños que tomen aire profundo Cuenten. y que hagan una pausa. Claro. Cuenten hasta 2, hasta 3 y luego exhale, pero suavemente. Consulta. Ah, eso. Porque el tema de los medicamentos y también ir ahí al pie de la letra con lo que ordene el doctor, la doctora, también es un tema importante. ¿Qué pasaría en caso de administrar más de lo que se debe o menos de lo que se debe? El problema de sobreinhalar o sobreadministrar este tipo de fármacos es que genera efectos secundarios en los pacientes, por mucho que sea inhalado. Por ejemplo, en este caso, el salbutamol, que es uno de los fármacos más utilizados, que es un agonista beta 2, genera broncorelajación, tiene por efecto secundario generar taquicardia en los niños. Entonces, además tiene una vida media muy corta, por tanto no se puede administrar con tanta frecuencia. Por eso es muy importante seguir siempre las indicaciones médicas, porque las indicaciones médicas están pensadas de tal manera que tanto la frecuencia de administración como la dosis de administración se mantenga siempre en una ventana de seguridad para el paciente. Claro. Y no desencadenar efectos secundarios, efectos adversos De todas en maneras, los sistemas. las aerocámaras tienen obviamente una fecha de término también. No podemos utilizarlas para siempre. ¿Cuánta durabilidad tiene una aerocámara como esta? Cada fabricante tiene sus estándares. En general, la aerocámara, el criterio por usarla es más bien su estado. Si está en mal estado, si está rayada, está quebrada. Está Y no compartirla con los manchada. hermanos. Cada uno No. debe tener la propia. Ah, claro. Muy Sí, buena sí, pregunta. Un tema Muy que buena es pregunta. Y trascendental. efectivamente, la aerocámara es personal. La aerocámara, como recomendación, siempre es bueno lavarla cada 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque los inhaladores, las presentaciones de inhaladores traen un propelente que es algo así como un talco, que quienes tienen hijos o quienes son pacientes crónicos me van a entender. Muchas veces la aerocámara después de 3 o 4 días de uso se pone blanca, se le pone una capa blanca adentro. Es el propelente del inhalador y eso tiene que ser removido. Y cuando uno lava la aerocámara, es importante lavarla con agua caliente, agua con jabón, no es necesario lavarla con alcohol, ni mucho menos. Pero tan importante como eso es el modo en cómo uno la seca. Es importante dejar secar la aerocámara al ambiente, no Ya. introducir adentro. No con secador, ni con ningún aparato. Con secador podría ser, ¿Sí? Sí, por el flujo de aire que genera, pero no introducir una toalla o algo dentro. ¿Por qué? Que un agente contaminante o algo así. Sí, pero además peor que eso, es un agente electrostático. Ah. Es como cuando en el colegio nos pasábamos la regla por la Claro. cabeza y El globito. pegamos papelitos. Claro. ¿Ah? Acá pasa lo mismo. O sea, si yo seco con algo que genera electrostática dentro de la cámara, yo voy a desencadenar el puff del inhalador y las partículas por atracción se van a quedar impactadas en la pared de la aerocámara. Uno de los tantos puntos que Mira, vamos a ir tocando qué bueno, entonces qué durante buen estos días detalle. lunes, Sí. donde se nos hace súper importante ir reconociendo conversaciones que puedan ir ayudando a las mamás, papás y a toda la familia con respecto a la salud de nuestros bebés, de nuestros niños. Así que te agradecemos la instancia Muchas gracias por la de que invitación. estés con nosotros acá, a ver si nos Encantado. puedes acompañar en una nueva oportunidad, porque claro. creo que estos temas dan para más. Sí, ¿no? da para más, da para más. Muchísimas gracias por estar No, con nosotros muchas en gracias. esta mañana.